Dios les bendiga de nuevo, una bendición saludarles. Estamos leyendo el libro ¿Qué es una iglesia sana? De Mark Dever, 9 marcas. Hoy nos toca el capítulo 3 y el tema del capítulo 3 es lo que toda iglesia debe aspirar a ser, o sea, una iglesia sana. Si eres un padre cristiano, ¿qué es lo que deseas para tus hijos? Si eres un niño cristiano, ¿qué es lo que quieres para tu familia? Probablemente quieres que tu familia sea definida mayormente por ciertos atributos como el amor, el gozo, la santidad, la unidad y la reverencia ante el Señor. Probablemente puedes pensar en una lista de cosas, pero vamos a tratar de resumir todas esas cualidades con una palabra no muy emocionante: sana. ¿Usted quiere una familia sana? Una familia en la que unidos trabajan y viven y se aman de acuerdo al diseño de Dios para la familia. Es lo mismo para nuestras iglesias. Propongo que los cristianos deberían ya ser pastores o miembros de la iglesia, aspirar a tener iglesias sanas. Tal vez hay una palabra mejor que sana para describir lo que la iglesia debe ser. Después de todo, estamos hablando de gente que fueron comprados por la sangre del Hijo Eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Es sana? La mejor característica que se me puede ocurrir. Sin embargo, me gusta la palabra sana puesto que comunica la idea de un cuerpo que está viviendo y creciendo correctamente. Puede tener algunos problemas. No ha sido perfeccionada aún, pero está en proceso. Está haciendo lo que debe hacer porque la palabra de Dios la dirige. A menudo le digo a mi congregación que cuando se trata de combatir el pecado en nuestras vidas, la diferencia entre cristianos y los que no son cristianos no es que los cristianos no pecan y que los no cristianos sí lo hacen. La diferencia es el bando que tomamos en la batalla. Los cristianos toman el bando de Dios contra el pecado, mientras que los no cristianos toman el bando del pecado contra Dios. En otras palabras, un cristiano pecará, pero se tornará a Dios y a su palabra diciendo: ayúdame a luchar contra el pecado. Una persona que no es cristiano, aunque reconozca su pecado, responde: quiero mi pecado más que a Dios. Una iglesia sana no es una iglesia perfecta y sin pecado que lo sabe y lo entiende todo. Más bien es una iglesia que continuamente se esfuerza por tomar el lado de Dios en la batalla contra los deseos y engaños del mundo, nuestra carne y el diablo. Es una iglesia que busca continuamente conformarse a la palabra de Dios. Permítame darle una definición más precisa y entonces veremos varios pasajes de la Escritura que apoyan esta definición. Una iglesia sana es una congregación que refleja cada vez más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. Así que, si un pastor me preguntara qué clase de iglesia yo le animaría que aspire a tener, mi respuesta podría ser: una iglesia sana, una iglesia que refleje cada vez más el carácter de Dios como se ha revelado en su palabra. Y a ti, cristiano, ¿a qué tipo de iglesia podría yo animarte a unirte en la que puedas servir y en la que trabajes pacientemente? Una iglesia sana, una que refleje cada vez más el carácter de Dios como se ha revelado en su palabra. Si estaba leyendo con cuidado, debiste darte cuenta que usé la palabra podría. Dije podría por dos razones. En primer lugar, no quiero sugerir que esta es la única manera en la que podemos describir lo que deben ser las iglesias. Podemos utilizar diferentes descripciones para diversas ocasiones y propósitos.
un autor puede responder al legalismo o al libertinaje en las iglesias y comenzar su declaración afirmando: lo más importante es que nuestras iglesias estén centradas en la cruz. ¿Puedo decir amén a esa afirmación? ¿O un autor podría responder a la falta del uso de las escrituras en nuestras iglesias? En este caso, haciendo un llamado a las iglesias a centrarse en la Biblia. Una vez más, yo diría amén. En segundo lugar, no quiero asumir que otra persona no puede articular mejor lo que estoy tratando de mostrar. Simplemente es la mejor manera que tengo en este momento para explicar lo que entiendo que es, a modo general, el principal objetivo bíblico al que debemos aspirar en las iglesias es reflejar el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. ¿Qué cristiano no quiere que eso sea una realidad en su iglesia local? Ahora, totalmente equipado. Reflejar el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra significa naturalmente que iniciemos con la palabra de Dios, obvio. ¿Por qué debemos tornarnos hacia la palabra y no hacia cualquier cosa que funcione? Cuando vamos a determinar lo que nuestras iglesias deben hacer y ser. En la segunda carta a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, Pablo le dijo que la Biblia podía equiparlo para toda buena obra. En otras palabras, no existen buenas obras para las cuales la Escritura no pueda equipar a Timoteo o a nosotros. Si las iglesias piensan que deben hacer o ser algo que no se encuentra en la palabra de Dios, no podríamos decir que la Escritura no se equipa para toda buena obra. Y Pablo estaba equivocado. Estoy diciendo entonces que no debemos utilizar los buenos cerebros que Dios nos ha dado. No, no es así. Solo digo que vamos a comenzar con la Escritura y luego veamos lo que encontramos. Quiero mirar brevemente 6 eventos en la trayectoria histórica de la Biblia, que nos ayudará a demostrar que queremos iglesias que reflejen cada vez más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. Como sabes, la Biblia en efecto cuenta una historia. Una historia tiene un sinnúmero de argumentos secundarios, pero todas estas ramas secundarias son parte de una historia principal. Nuestro objetivo aquí es ver si podemos discernir lo que Dios quiere para la iglesia en esta trayectoria histórica. Primero, la creación. En Génesis, Dios creó las plantas, los animales, cada uno según su género. Cada manzana fue formada de acuerdo al modelo de todas las demás manzanas. Cada cebra fue formada de acuerdo al modelo de todas las demás cebras. Acerca de la humanidad, la Escritura dice en Génesis 1:26: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre no es conformado de acuerdo al modelo de todos los demás hombres. Cada hombre sigue el modelo de Dios. De manera única refleja o se parece a Dios. Teniendo en cuenta que hemos sido los únicos creados a la imagen de Dios, los seres humanos somos los únicos que debemos reflejar a Dios y su gloria ante el resto de la creación. Al igual que un hijo actúa como su padre y sigue los pasos profesionales de su padre. Génesis 5:1, Lucas 3:38, el hombre está diseñado para representar el carácter de Dios y ejercer dominio sobre la creación. Y señoré en los peces del mar, dice, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice Génesis 1:26.
Eso es con relación a la creación. Vamos al segundo, la caída. Pero el hombre decidió no representar el gobierno de Dios, se rebeló contra su creador y trabajó a favor de su propio gobierno. Por lo tanto, Dios le dio al hombre lo que pidió y lo expulsó de su presencia. La culpabilidad moral del hombre significaba que ya no podría acercarse a Dios por sí mismo. ¿Conservaron los seres humanos la imagen de Dios en la caída? Sí. Génesis reafirma el hecho de que el hombre todavía está hecho a imagen de Dios en Génesis 5.1 y Génesis 9.6. Sin embargo, tanto la imagen como el reflejo están distorsionados. Podríamos decir que el espejo está doblado, así que se refleja una imagen falsa, como los espejos distorsionados de un carnaval. Aún en nuestro pecado reflejamos algo acerca de Dios. Hay cosas verdaderas y falsas mezcladas entre sí. En el lenguaje de los teólogos, el hombre se hizo tanto culpable como corrupto. 3 de 6. Israel. En su misericordia Dios tenía un plan para salvar y usar a un grupo de personas que llevaran a cabo los propósitos originales de la creación, la demostración de su gloria. Le prometió a un hombre llamado Abraham que él y su descendencia serían bendecidos. Ellos a su vez serían bendición para todas las naciones, según Génesis 12, versículo del 1 al 3. Los llamó una nación santa y un reino de sacerdotes en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 7. Lo que significa que habían sido separados de una manera especial para ser mediadores o para reflejar el carácter y la gloria de Dios a las naciones mediante la obediencia a la ley que Él les dio, como se suponía que hiciera Adán. Que muestren al mundo cómo soy. Dios les estaba diciendo a Israel, sed santos porque yo soy santo, en Levítico 11:34, Levítico 19:2, Levítico 20:7. Incluso llamó a esta nación su hijo, pues se espera que los hijos sigan los pasos de su padre, según Éxodo 4:22 al 23. Y él prometió que moraría junto con este hijo en la tierra que le estaba dando, una plataforma en la que la nación podría mostrar la gloria de Dios, según primero libro de Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43. Sin embargo, Dios también advirtió a este hijo que si no era obediente y mostraba su carácter santo, le echaría fuera de la tierra. Haciendo el cuento corto, el hijo no obedeció y Dios lo echó de su presencia y de la tierra. Cuarto, Cristo. Una de las principales lecciones del antiguo Israel es que los seres humanos caídos por sí mismos no pueden reflejar a Dios, incluso con las ventajas de tener toda la ley de Dios, la tierra de Dios, la presencia de Dios. Deberíamos humillarnos al leer la historia de Israel. Solo Dios refleja a Dios y solo Dios nos puede salvar del pecado y de la muerte. Así que Dios envió a su único Hijo divino para ser hechos semejantes a los hombres. Filipenses 2:7. Este Hijo amado en quien el Padre se complace se sometió totalmente al gobierno o al reino de Dios. Hizo lo que Adán no hizo, resistir la tentación de Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo al tentador durante el ayuno en el desierto. E hizo lo que Israel no hizo. Vivió en su totalidad de acuerdo con la voluntad y la ley del Padre. Y dice Juan 8:28, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Compárese también Juan 6:38, Juan 12:49. Este hijo que reflejaba perfectamente a su padre pudo decir al discípulo Felipe,
En Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es el Padre? Así es el Hijo. Mirando hacia atrás, los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento se refieren a Jesucristo como la imagen del Dios invisible en Colosenses 1:15. Hebreos 1:3 dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Como el último Adán y el nuevo Israel, Jesucristo redimió la imagen de Dios en el hombre. ¡Fantástico! Sin embargo, Cristo no solo reflejó la santidad gloriosa de Dios por la obediencia a la ley, Él mostró su gloriosa misericordia y el amor de Dios al morir en la cruz por los pecadores, pagando la pena de culpa que se merecían, según Juan capítulo 17, versículo del 1 al 3. Este sacrificio sustitutorio es algo que el Antiguo Testamento señalaba desde el principio. Piensa en los animales que fueron sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva después de haber pecado. Piensa en cómo Dios proveyó un carnero en el matorral para Abraham e Isaac, salvando a Isaac. Piensa en José, el hijo que fue sacrificado y enviado lejos por sus hermanos para que pudiera un día mediar por la nación. Piensa en el pueblo de Israel marcando con la sangre de un cordero las puertas de sus casas, salvando así los primogénitos de Israel. Piensa en las familias de Israel trayendo sus ofrendas por el pecado al patio del templo, poniendo sus manos sobre la cabeza de un animal y luego cortando su garganta. La sangre derramada por el animal debe ser la mía. Piensa en el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer un sacrificio de expiación por todo el pueblo. Piensa en la promesa del profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto y mucho más señalaba a Jesucristo, quien fue a la cruz como el cordero del sacrificio de Dios. Como le dijo a sus discípulos en el aposento alto, fue a ofrecer un nuevo pacto en su sangre para todos los que estaban dispuestos a arrepentirse y creer. 5. La iglesia. Nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos hechos vivos al ser bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Así que Pablo declara en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué es lo que los muchos hijos de Dios deben hacer? Hemos de mostrar en la tierra el carácter y la semejanza, la imagen y la gloria del Hijo y el Padre que están en el cielo. Jesús nos dice que seamos pacificadores, ya que el Padre ha hecho la paz entre Él y nosotros por medio del sacrificio de su Hijo. Mateo 5:9. Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, ya que nuestro Padre en el cielo nos ha amado y una vez fuimos sus enemigos. Mateo 5:45, Romanos 5:8. Jesús dice que nos améis unos a otros, ya que Él dio su propia vida por amarnos y esto le mostrará al mundo cómo es Él, según Juan capítulo 13, versículo 34 al 35.
Jesús oró para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Según Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Jesús también nos dice en Mateo 5:48, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús nos dice que seamos pescadores de hombres y que hagamos discípulos a todas las naciones. Mateo 4:19, Mateo 28:19. Él nos envía como el Padre le ha enviado. Juan 20:21. Como es el Padre, es el Hijo. Y son los hijos. Lavados de los pecados por la obra de Cristo y hechos una nueva creación, nacidos de nuevo por la obra del Espíritu. Ahora somos su pueblo y hemos empezado a recuperar la imagen perfecta de Dios. Cristo, las primicias, 1 Corintios 15:23, Él quitó el velo, abrió el camino para que la iglesia pueda completar la imagen del Padre una vez más. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 y 16. Ahora completamos su imagen por fe y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3, 18. ¿Quieres ver el propósito de Dios para la iglesia resumido en solo 2 versículos? Pablo declara en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo muestra la iglesia la multiforme sabiduría de Dios? Solo un Dios que todo lo sabe podría idear una manera de reconciliar su amor y su justicia mientras salva un pueblo pecador que se ha alejado de Él y los unos de los otros. Solo un Dios omnisciente podría idear una manera de convertir los corazones de piedra en corazones de carne que le amen y lo alaben, que los poderes cósmicos en todo el universo miren y se maravillen. Último punto, gloria. Podremos reflejar con mayor perfección su imagen cuando lo veamos en la perfección de su gloria. 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, santos como Él, amorosos como Él, unidos como Él. Este verso no nos promete que vamos a ser dioses, ¿no? Más bien es la promesa de que nuestras almas brillarán intensamente como su carácter y su gloria, como espejos perfectos mirando hacia el sol. ¿Has seguido la historia? Aquí está el resumen. Dios creó el mundo y la humanidad para mostrar la gloria de quien Él es. Adán y Eva, quienes debieron ser la imagen y el carácter de Dios, no lo hicieron. Tampoco lo hizo el pueblo de Israel, así que Dios envió a su Hijo a la imagen de su carácter santo y amoroso para quitar la ira de Dios contra el pecado del mundo. En Cristo Dios vino a mostrar a Dios y en Cristo Dios vino a salvar. Ahora a la iglesia se le ha concedido la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo y está llamada a mostrar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo, testificando en palabra y hecho de su gran sabiduría y obra de salvación. Amigo, ¿qué estás buscando en una iglesia? ¿Buena música? ¿Una atmósfera de actualidad? ¿Un servicio tradicional? ¿Qué tal un grupo de rebeldes absueltos de su culpa, a quienes Dios quiere usar para mostrar su gloria ante todos los ejércitos celestiales, porque proclaman la verdad sobre Él y se parecen cada vez más a Él, santos, amorosos, unidos? Dios le bendiga.